Lourdes Flores Nano está en el estudio. Muchas gracias, Lourdes, por Encantada, Chema, muy buenos días. Lourdes, ¿qué nos ha pasado? Yo no logro comprender. Nos ha pasado? Tenemos que haber fallado todos para estar en esta situación, Sí, indiscutiblemente. Nos ha pasado que yo creo que no hemos estado unidos quienes teníamos que estar unidos, y es una lección a aprender, quienes pensamos más o menos igual, con matices, con puntos de vista distintos, del centro, centro-derecha, algo más derecha. Tenemos que estar lo más unidos posibles, y hoy no podemos cometer el error de dividirnos, debiendo respetar nuestras diferencias y nuestros matices. Nos ha pasado que ha habido un conjunto de personas, voy a concederles que de buena fe, contra lo que dijimos con toda claridad, creo que muchas voces, imaginaban que era posible separar al señor Castillo del señor Cerrón, y creyeron, sigo diciendo de buena fe, que podía haber la construcción de este proyecto nacido del maestro rural, que reivindicaba a las mayorías nacionales, sin advertir que obviamente este proyecto había nacido de un entendimiento entre el Movadef, el BRAEM, los Quispe Palomino, que hoy ya sabemos que el señor Bellido pide recursos, o le dice al tal pinturista que lo llame al Cholo Quispe para que le dé el dinero. Entonces hubo, creo que en eso, ingenuidad, buena fe, ilusión, y lo que estamos viviendo es la realidad de lo que siempre ocurrió. Sí, pues. Puede ser que el señor Castillo no sea lo dogmático y radical e ideológico que Cerrón, pero es parte del proyecto, no se puede separar, no tiene capacidad ni liderazgo para hacerlo, aunque intente formar su partido político. Y en resumen, estamos ante un desgobierno de 13 días, o sea, este gobierno no tiene sino eso, 28 de julio estamos a 11, tiene 13 días de gobierno, y es el desgobierno. Dice el señor que quiere poner orden. ¿Qué orden puede poner? Tiene su gente enfrentada, tiene una bancada que está inconforme, él no sabe qué hacer, no da declaraciones, las señales que se dan en los ministerios son muy malas, los primeros nombramientos son horribles. Entonces, la verdad es que la pregunta que comienza a surgir, y que creo que es cada día más clara, es: ¿esto es sostenible? Sí. ¿Es posible imaginar que con esto se puede gobernar seriamente un país? Yo, honestamente, si juzgara solo por los 13 primeros días, digo, esto es insostenible. Si tú fueses congresista, estarías a punto de enfrentarte a un dilema. Y el dilema consiste en lo siguiente: va a ir el gabinete presidido por el señor Bellido al Congreso a pedir el voto de confianza. Pero el señor Bellido, darle voto de confianza es casi imposible desde el punto de vista lógico. ¿Por qué? Porque tiene los cargos que tiene. Porque ayer está en curso también en una investigación, ya no en materia de los dinámicos del centro, sino de terrorismo, nada menos. Entonces, esto es una cosa muy difícil de tragar, pero por otro lado, pensarías, tú dirías, entonces lo que va a ocurrir es que al segundo que me manden, que tampoco voy a votar por él, me van a cerrar el Congreso. Y aparentemente este es el dilema ético-político de muchos congresistas. ¿Cómo no? ¿Qué dirías? A ver, quiero explicarles a los amigos que nos están escuchando una fórmula que tampoco es nuestra, la hemos recogido y se las hemos explicado a los parlamentarios, pareciera que no terminan de convencerse, y es la siguiente. Primero, creo que a nadie le cabe la menor duda que el gabinete de Bellido es insostenible. Es decir, no se puede tener a un presidente del Consejo de Ministros investigado por terrorismo, antes por apología del terrorismo, que sea el jefe del sector al cual está adscrito el Servicio de Inteligencia Nacional, o la dirección, la DINI, la Dirección de Inteligencia Nacional. Eso pues es insostenible. ¿Qué les hemos propuesto? Y lo hago en público, supongo que los parlamentarios lo están estudiando. Hoy día existe una norma en el Congreso por la cual un congresista investigado por terrorismo, apología, etcétera, no puede formar parte de las comisiones de defensa e inteligencia por razones obvias. No puede tener acceso a información reservada. Es una persona que podría tener acceso a carpetas, a información, etcétera. Con mayor razón, no puede ser el jefe del servicio de inteligencia, que no solo recibe diariamente un reporte de la inteligencia, sino que además puede pedir lo que quiere porque es el sector al cual es adscrito. El ex congresista Ricardo Burga, en términos conceptuales, sin que tuviera nada que ver con eso, el periodo pasado presentó un proyecto de ley por el cual decía: estas reglas que se aplican al Congreso deben ser una incompatibilidad también al Poder Ejecutivo. Les hemos propuesto, y varios congresistas tienen en sus manos esto. ¿Por qué? Porque al margen de la cuestión de confianza que contesto en un minuto, si el tiempo no diera, porque seguramente el Ejecutivo sobraría,
esa ley de aprobarse generaría inmediatamente incompatibilidad. El señor se tendría que ir porque no puede ser compatible su función en estas circunstancias. Y saldríamos de Bellido sin quemar la famosa bala de plata. Ojalá los congresistas hagan eco de eso, se las hemos llegar hecho a varios, ojalá les parezca, por supuesto ellos tienen la autonomía y sus asesores para revisar. Volviendo al tema de la cuestión de confianza, en estas circunstancias, querido Cheme, queridos amigos, es un aspecto táctico. Lo importante, la pregunta de fondo en mi concepto, a 13 días del gobierno, penosísimo, ¿qué nos ha pasado? Que a 13 días de gobierno estemos preguntándonos si es sostenible un gobierno que hace solo 13 días juramentó. Y mi respuesta al día de hoy es, yo no lo veo sostenible. Sin embargo, el tema de la cuestión de confianza es un tema táctico por varias razones. En primer lugar, porque no todas las fuerzas que lograron llegar a la mesa directiva, e incluso las 10 personas que apoyaron al almirante Montoya, necesariamente están todas uniformes en su punto de vista. Sí. Porque todavía la ciudadanía tiene que hacerse un poquito más, como lo se está haciendo, como cada día aparece más, el alza en el costo de vida, el alza del costo de la gasolina, los nombramientos absurdos que se están haciendo, las declaraciones que escuchamos y el silencio presidencial. Yo creo que todo esto está haciendo reflexionar incluso aquellas personas que de buena fe pensaron en el señor Castillo como un posible gobernante aislado de los radicalismos. Por todas esas razones, en mi concepto, la cuestión de confianza es solo un tema táctico. Yo la pasaría, aprobaría la ley para que Bellido saliera, porque sí me parece que es insostenible, y seguiríamos en una acción que tiene que ser conjunta. Gran fiscalización del Congreso, interpelaciones, comisiones investigadoras, marcación de temas. ¿Cómo es posible que las 2 primeras concesiones que el gobierno dé sean a 2 empresas recién constituidas? ¿Cómo es posible que el primer sindicato que se reconozca sea el sindicato del señor Castillo? Estas cosas los parlamentarios tienen que estar ahí marcando, porque esa es la tarea de un parlamentario acucioso, sí, estos temas, ¿no es cierto? Más una movilización ciudadana. Hoy les comento que mañana estamos partiendo en una gira al norte, diversos representantes, Jorge del Castillo, Juan Cheput, los congresistas Adriana Tudela y Alejandro Cabero, nos da el alcance Norma Yarro en Lambayeque, por supuesto fuerzas diversas al interior del país. Entonces todo esto en la idea de esta conjunción, este bloque, este frente, esta unidad de las fuerzas democráticas. Ahora, tú sabes que las manifestaciones tienen un límite. También es cierto. Es decir, una manifestación puede ser muy interesante desde el punto de vista gráfico, emocional, etcétera, pero puede llegar el momento en el que la gente se canse. Es verdad, es verdad. Porque si las manifestaciones van por un lado y el Congreso va por otro, entonces sí, poco se avanza. También en ese tema quiero transmitirle a la ciudadanía, yo soy un humilde servidor aparte de este bloque, con toda convicción, y quiero dejar cosas sin ningún interés personal, que no sea el de tratar de lograr que nuestro país recupere el orden que necesita, ese orden que el presidente quiere poner y que no puede poner, y que el país necesita reenrumbarse, pero también, así como se hizo ese esfuerzo importante para lograr la mesa directiva, con la penosa falta de entendimiento de un hombre valiosísimo como es el almirante Montoya, yo le tengo enorme aprecio, pero creo que tiene que entender un poquito más las reglas de la vida democrática y parlamentaria, ¿no es cierto? O sea, que no son las de Silvia Almirante. Además había un intercambio de adjetivos ahí realmente. Sí, pues es una pena. Afortunadamente ninguna de las personas que han enfrentado y que como buenos amigos trataremos que haya las reconciliaciones necesarias. Hay que entender que ese bloque es muy importante. Hay que entender que tenemos que llevar adelante una acción conjunta de la forma más... y que lo estamos haciendo. Lo que les quiero transmitir es que hay una voluntad. Espero que la próxima semana podamos tener una reunión, no solo con los que están en el Parlamento y los que no estamos, sino otros grupos organizados valiosos que están aportando su voluntad de servicio. Hemos tenido la semana pasada una gran reunión con todos los colectivos que están multiplicando sus esfuerzos. Hay un dinamismo muy grande. También tenemos que canalizar ese esfuerzo. En otras palabras, no habíamos estado acostumbrados durante los últimos años a que quienes pensamos más o menos igual hiciéramos un esfuerzo de entendimiento. La izquierda lo entendió, y en eso le tengo que dar la razón a Cerrón en su discurso en el Congreso de Perú Libre, cuando se jactaba, ¿no es cierto? No obstante, no fueron unidos, que había logrado imponer, y finalmente ha traído a Verónica al gobierno, habían logrado imponer a una izquierda más o menos hegemónica en el sector cuando ellos son los divididos. Entonces hay que reconocer eso, y es la lección que hay que aprender. Pero yo no quiero transmitir en ese sentido, en el esfuerzo de las fuerzas democráticas, pesimismo, sino una voluntad. Todavía nos falta más, tenemos que ser más ordenados,
pero yo confío que todos seremos conscientes de la enorme responsabilidad y que hay que seguir creando las condiciones para que, evaluando y viendo, podamos tomar las decisiones definitivas que hacen falta. Te interrumpo un poquito para irnos con nuestro reportero Marcial Vilela, que está con declaraciones del congresista, precisamente uno de los ultra investigados, el congresista Bermejo. Marcial, adelante. A ver, ¿qué dice? Los cuestionamientos de sus denuncias. En mi caso, en todas las oportunidades donde de una manera macabra nos han acusado, ¿no? ¿En qué se basa esa acusación? En dos opiniones de testigos protegidos, que es gente que le pagan, ¿no es cierto?, que le pagan. Revisen ustedes que son periodistas tan acuciosos, revisen cómo son el caso de los testigos en este país. Gente involucrada. Así funciona lamentablemente todavía el sistema judicial en nuestro país. Y como verán en mi proceso, ya los testigos aparecen y dicen que la policía los ha forzado, o se escucha abiertamente ante las cámaras de televisión que la policía le sopla las respuestas a los testigos, lo que debería que ustedes le den la misma importancia, así como cuando acusan, a cuando uno tiene la capacidad de defenderse. Así que no nos preocupa. Los que tenemos la conciencia tranquila, siempre nos hemos puesto a derecho. Nosotros no nos vamos al Japón, no. Nosotros nos ponemos a derecho. Y si nos llaman, vamos a responder con la tranquilidad de siempre. Como venimos afrontando este proceso, que hay que recordarle a la población que ya yo salí absuelto de este proceso. Y que ahora, con mucho menos, lo que habla de un líderes de izquierda, no soy el único, son decenas de compañeros a nivel nacional, no solamente de Perú Libre, a los que se debería ser como país, que todavía en el Perú se persiga por ideas. Y es clarísimo, ¿no? El juicio se me reabre en segunda vuelta y ahora aparece una nueva acusación, ahora que somos gobierno, ya contra nuestro secretario general, Vladimir Cerrón, contra el presidente. El congresista Bermejo está acompañado de colegas del Congreso que llevan un letrero que dice rechazo al golpe parlamentario. Eso es lo que él está diciendo. Bueno, siempre ocurre lo mismo, o sea, cuando te investigan a ti, esta cosa está mal, pero cuando investigan a Keiko o a quien sea, qué bien, ¿no? O sea, es verdad. Fin, bueno, a ver, yo le tomaré la palabra en el sentido que abundar sobre esto que es verdad, vamos a tomar esa palabra, es verdad que no hay de ninguna manera que incurrir en politización como desgraciadamente se ha hecho, sí, claro, de los procesos judiciales o de las investigaciones, pero no juzguemos por las investigaciones en curso, juzguemos por sus palabras políticas reflejadas en una reunión reciente en que de manera desenfadada da a conocer lo que todos suponemos. Es decir, si me rechazan, además las fueron así, si rechazan el primer gabinete, qué bueno, viene el segundo y ahí chau Congreso, ¿no es cierto? Fueron más o menos las palabras. De modo que ese es el plan. Ellos quieren ir a la Asamblea Constituyente y quieren eliminar este bastión democrático con sus debilidades y con sus defectos, pero también en esto, amigos, tenemos que cambiar la lógica que hemos tenido. Hemos tenido, particularmente en el último periodo con el señor Vizcarra, un enfrentamiento ciudadano al Congreso. La ciudadanía estaba contra el Congreso. Todo el Congreso resultaba culpable de todos los males. Hay que cambiar esa lógica. Hoy el Congreso es un baluarte democrático que hay que defender. Los señores se quejan de un golpe parlamentario porque, lógicamente, la mayoría ocupa las comisiones que tiene derecho a ocupar. Los señores son una minoría en el Congreso. En consecuencia, tienen que acostumbrarse a saber que en ese escenario no mandan. Razón por la cual cobra más vigencia la frase de Cerrón. Sabemos que el Parlamento legal nos va a obstruir, pero hay un Parlamento extralegal en las calles. Entonces, estamos notificados del juego. El juego es tratar de cerrar el Congreso, el juego, imaginábamos, era ganar un poco de tiempo gastando dinero a raudales. Habrá que ponerle mucho ojo a la próxima ley de presupuesto, particularmente a sectores sociales en los cuales seguro como el MIDIS querrán pues regalar dinero en manos de la señora Boluarte, etcétera. Eso hay que estar muy atentos a eso, y nosotros, los demócratas, los defensores de un orden económico adecuado, conscientes de las necesidades sociales de nuestro país insatisfechas, tenemos que estar muy unidos, respetando nuestras diferencias en el Parlamento y fuera de él. Y créanme que estamos en ese esfuerzo. No es fácil, son muchos grupos y son muchas personalidades, pero habemos quienes estamos con todo desinterés en el empeño que eso ocurra. El deterioro de la imagen del gobierno ha sido muy rápido, como, sí, como tú lo señalabas,
era difícil de calcular este periodo tan corto, digamos. 13 días, Chema, 13 días. 2 semanas prácticamente, menos de 2 semanas, claro. Evidentemente los estados de gracia de que se hablaba anteriormente ya se han difuminado. 3 meses, 6 meses decía el estado, ¿no? Pero ahora ya la cosa es por semana. Pero este deterioro en realidad no es un tema solamente político, es un tema que tiene que ver con la economía cotidiana. Claro. Entonces, ¿qué está pasando con la gente? Todos los días tenemos acá el reporte del dólar. Así es. Y yo tiemblo cada vez que va a salir el precio del dólar, porque quiero saber cuánto más pobre soy que ayer. Claro. Y eso le está ocurriendo a todo el mundo con los alimentos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, el deterioro va a ese nivel. ¿A dónde puede llegar esto? ¿O se trata de deteriorar al máximo esta condición para después te lanzo el salvavidas de los subsidios, los bonos, los no sé qué? No me sorprendería que en una lógica comunista, cuya esencia es exacerbar, ellos dicen maximizar el conflicto, ¿no es cierto? No me sorprendería que en una lógica comunista eso no importe. Es decir, si yo deterioro las condiciones tales, después le echo... O sea, no es casualidad que para pretender justificar o explicar por qué el dólar está sufriendo, y usted, querido amigo que me está escuchando, la explicación usted la tiene claramente. El dólar sube porque se pierde confianza. Sí, y entonces la gente trata de refugiarse. El refugio, pues, en salvavidas verde, pues todo el mundo está en eso. Entonces, pero claro, yo tampoco, yo gano en soles y en fin, y mis gastos son en soles, eventualmente puede haber algún honorario ahí que pueda ganarse en dólares, pero en general vivimos en soles, entonces eso nos preocupa. Bueno, muy bien, entonces, ¿cuál es la respuesta? Ellos hay que crear una comisión investigadora. Y vaya uno a saber qué respuestas quieren dar. Entonces, queridos amigos, este es otro dilema, Chema, ético, porque los que somos peruanos de corazón, y yo estoy en ese 48% de limeños que se va a quedar a vivir en el Perú, pase lo que pase, yo voy a quedarme acá, pues este es mi país, no me voy a ir, voy a seguir luchando porque esto cambie, pero el deterioro de la condición económica, que está siendo galopante, los precios han subido de una manera bárbara, los transportistas ya comienzan a sentir el impacto del precio de la gasolina, sí, claro. El precio del gas se ha ido al techo, en fin, esto es un manejo. Entonces, ese desgobierno no se controla porque un señor Franque trate de dar alguna... ¿Qué nos ha pasado para que Franque, que era un hombre más bien visto como una persona real, se haya convertido en la quintesencia de la moderación y del conservatismo, ¿no? Y que hoy día le pidamos a Velarde prácticamente el milagro que se quede para darnos... Que se quede al frente del BCR. Ya, pero y es tan irresponsable, o sea, yo creo a quien Julio Velarde, quien respeto y conozco de hace muchos años y respeto muchísimo, estoy segura que está haciendo un esfuerzo personal de sacrificio por el país. Y el señor presidente de la República se da el lujo de preferir una reunión, creo, con el señor Acuña, que no sé qué estarían discutiendo, y un desplante al presidente del BCR, que como es lógico, dice... Es una pésima señal. Pésima. Entonces, claro... Porque los actos del presidente son, por nimios que puedan parecer, son comunicaciones muy importantes. Simbólicos, muy importantes. Entonces, un hombre como Julio Velarde o mi compañera de colegio, Socorro Heisen, deciden seguirle prestando al país un servicio de sacrificio que tenemos que agradecerlo, porque nosotros podremos estar políticamente enfrentados, considerar que esto es inviable, que es insostenible, que están dando unas muestras de desgobierno, pero no queremos el descalabro del Perú. No queremos, porque el descalabro del Perú termina ahogando a todos. Ya empresas grandes indican que 2.000 millones, 1.000 millones por acá se van, no van a invertir. El sector agrario está preocupado, como es lógico, cuando un ministro de 29 años, que es el secretario de actas de la Conferencia Nacional Agraria, y dice, anuncio la segunda reforma agraria. ¿Qué es esto? O sea, una fuente fundamental de trabajo y de oportunidades para los peruanos comienza a sufrir, como es la agroexportación. En fin, todo esto, yo estoy muy ilusionada no solo del encuentro que tendremos en el norte, sino de escuchar a una población que acaba de sufrir un terremoto, un temblor muy fuerte, y al que el presidente va con un litrito de 19 millones de soles. O sea, no, eso no se puede. Ese es populismo barato. ¿Por qué insistimos en esto? ¿Por qué no estamos informados mínimamente de la forma como se ha estado despreciando a Piura hoy en los últimos años? Claro, con la famosa reconstrucción que no hay, que hasta ahora siguen obras inconclusas y cosas inundadas de agua, Dios mío.
Claro, ahí lamentablemente pues no la opción alternativa proponía pues tener una figura como Carlos Neuhaus o un equipo de ese tipo que rápidamente pusiera en marcha con un sistema distinto a la reconstrucción. Todo eso en nuestro país va a ser muy lento si es que no se produce un viraje. Yo tengo que decir con toda honestidad que me parece, a juzgar, y no voy a avanzar más allá de eso, de los 13 primeros días, que quien haya asumido el poder no tiene ni autonomía, ni capacidad, ni liderazgo para generar un proyecto alternativo distinto en el que él sea la cabeza y sea el líder visible. De modo que, pero frente a todo eso, queridos amigos, aunque hay impaciencia, hay gente que quisiera más posible, volvemos a invocar lo que hemos dicho en todo momento. Usaremos siempre las vías pacíficas, las vías democráticas, las vías constitucionales. Hay un espacio en el Congreso en el que tiene que actuarse y tenemos que seguir, sí, generando presión, por supuesto que sí, llamando la atención de los congresistas que pueden estar inseguros. Ellos deben realizar una tarea fiscalizadora y finalmente nosotros tenemos en la calle, movilizados a nivel nacional, que seguir llamando la atención respetuosa y pacíficamente, pero con mucha firmeza. Quédate un instante, Lourdes, para que nos ayudes a comentar, por favor, el despacho que vamos a tener ahora de Marcial Vinera en el Congreso de la República. Marcial, adelante. De declarar persona no grata a Evo Morales aquí en nuestro país. Gracias. Muy bien, dos temas, ¿no es cierto? En cuanto al golpe parlamentario, yo creo que más que nada deberían dar un golpe en la cabeza para refrescar las ideas y tomar conocimiento de lo que es la dinámica parlamentaria. Aquí ha habido elecciones. Entonces, producto de la votación, como consecuencia de diálogos, de debates, ¿no es así?, y de propuestas, es que se ha asignado las comisiones. En cuanto a lo de Evo Morales, a mí me deja pues sorprendido que un líder proletario se aloje en el hotel, no solamente el más lujoso, sino el más caro de Sudamérica. Y luego vaya a cenar al que es considerado de la misma manera el Chifa Royal, el más lujoso y caro de Sudamérica. Entonces vemos que tiene arraigado en estos momentos las costumbres de los ricos y famosos. Situación que se repite y que no es inédita en los líderes comunistas. La sola pregunta que tengo que hacer es ¿quién paga? Muchas gracias. Congresista, permítame. Bien, de esta manera entonces ha dado declaraciones a los medios el parlamentario Aguinaga, representante. Bueno, es el doctor Aguinaga, ¿no? En fin, ha habido esta visita de Evo acá, ahí está una charla, y lo que parece el germen ya de un partido político distinto al Perú Libre. Todo indica que el señor Castillo intenta ver la forma de organizarse pues con una cierta autonomía, y la presencia de Evo Morales, queridos amigos, días antes del 28 de julio, creo que llegó un par de días antes, sosteniendo reuniones muy significativas con Cerrón, en otro muy buen restaurante limeño, luego con Bermejo, donde hablaron nada menos de la estrategia, nada menos que la estrategia antidrogas, o más bien del tratamiento de los cocaleros, modelo que en Bolivia ha supuesto la generación de un área llamada el Chapare, como un área más bien libre, sin controles, ¿no? Ya han hablado de la necesidad que la DEA se aísle en el Perú, se aleje del Perú. En fin, todo esto tiene... Hoy hay después de muchas semanas, ¿no?, que más bien era muy condescendiente frente a la hija del dictador que enfrentaba al campesino. Hoy hay un editorial muy duro del Washington Post. Hoy lo he leído en la mañana. Entonces, ya comienza a haber una reacción internacional también frente a eso. Pero la presencia de Evo Morales no la pasemos por alto. Yo creo que Evo Morales, que es además, me parece que el modelo, nosotros decimos con razón que ellos son parte de esta mirada, esta égida de Cuba, Venezuela, Bolivia, Argentina, del Foro de Sao Paulo, del socialismo del siglo XXI, pero yo creo que el modelo que ellos admiran es el boliviano. Evo, sí. Él se viste como Evo, las pilas ser Evo. Entonces, cuidado, Bolivia tampoco es un modelo que tengamos que admirar, ni mucho menos. Y la presencia de Evo a mí me da la impresión que va a ser una presencia permanente. Se le dio un trato de jefe de Estado que ya no era en la juramentación. Hoy efectivamente sería la pregunta del que ha hecho el doctor Aguinaga, es muy cierta: ¿quién financia esto? No es verdad, porque vamos a tener una injerencia. Yo creo que ese es un tema parlamentario, por ejemplo, importante. La injerencia de un asesor externo, un expresidente, asesor externo que tiene una agenda internacional, ¿no es cierto?, que se le ve presente, con una influencia muy grande en el sur,
con unos intereses bolivianos ante los cuales también hay que estar atentos. ¿Qué cosas se piensa hacer con el gas boliviano? ¿Qué cosas se piensa hacer en relación a la salida al mar? ¿Qué cosas se piensa hacer con el litio y el cobre del sur del Perú? En otras palabras, la presencia de Evo Morales no es la de un señor que viene a dar una conferencia y de un turista que se pasea por el Perú. No. Es evidentemente una presencia política frente a la cual hay que estar muy atentos, y creo que el Parlamento debiera ser en eso exhaustivo. Es que claro, si el señor Béjar, canciller de la República, lo primero que hace es sacarnos del Grupo de Lima, restablecer una relación fraternal con Venezuela, y se hace loco frente a eso, o apoya al señor Evo Morales, es evidente por dónde juega la relación internacional del Perú también. Entonces, todo esto, queridos amigos, hace un clima muy difícil. Fiscalización parlamentaria, movilización ciudadana, unidad de las fuerzas democráticas, me parece que de momento es la agenda para producir las circunstancias que permitan la reacción. Claro. ¿Vas a seguir, Lourdes, con las movilizaciones? Bueno, partimos mañana. Los viajes, etcétera. Sí, con mucha fuerza. Con mucha fuerza, Chema, porque yo creo que si uno está convencido del esfuerzo que hay que hacer, debe participar, y estamos muchos comprometidos en ese esfuerzo. Yo me siento, te diría, muy impactada y muy emocionada de ver cómo tanta gente. Hoy día leía el mensaje de una señora que decía: tengo 76 años, estaba enfrente al Comando Conjunto, y salía con un mensaje de defensa a las Fuerzas Armadas. Hay tantos temas: la defensa de la policía frente a las rondas urbanas, el respeto a unas Fuerzas Armadas a las que se le ha puesto un ministro de Defensa, un suboficial de tercera, sancionado por la policía, que se convierte en el jefe político, digamos, de la Defensa Nacional. En fin, hay tantos temas en los cuales hay que estar atentos, que sí, yo creo que hay que estar en las calles. Vamos a ir al norte del país hoy día, la próxima semana, estos días, viernes, sábado y domingo. El fin de semana próximo estaremos más bien en el sur, en Ica, en Arequipa, y continuaremos movilizándonos, porque creo que es muy importante que el país escuche de nuestros labios y recojamos de las voces también organizadas al interior del Perú esta sensación de malestar que estamos viviendo los peruanos. Nuevamente insisto en mis palabras: cualquier salida tiene que ser democrática, constitucional y pacífica. Y yo tengo confianza y fe que nuestra acción conjunta lo permitirá. Lourdes Flores Naro, muchas gracias. Encantada, Lourdes. Chema, como Estamos siempre. en contacto, Muchísimas manténnos gracias. informados, por favor, de las actividades Claro que que sí. están realizando. Vámonos.